Pues recibimos al diputado por Alianza País, José Horacio Rodríguez. Y con él vamos a hablar sobre la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que prohíbe el matrimonio infantil y además de otros aspectos del Código Civil. José Horacio, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación a compartir aquí con ustedes en esta lluviosa tarde. Está lloviendo mucho allá afuera. Está lloviendo mucho, sí. Qué bueno, aquí uno trancado no se da cuenta y con este aire que es como pa' nevera tampoco se da cuenta uno, entonces nada. ¿Qué le vamos a hacer? Y José Horacio, para Eduardo, para Esteban, para mí, es un gusto tenerte aquí. Desde ayer estamos hablando de el impacto que podría tener un marco legislativo, de dónde agarrarnos para sancionar el hecho de yo no sé si decirle casamiento o matrimonio, porque no necesariamente se da digamos que la vía de hecho legal, pero se da la vía de hecho como tal. En República Dominicana una cantidad impresionante de niñas contraen matrimonios de hecho con ciudadanos mucho mayores que ellas, en ocasiones le quintuplican la edad. Y esto deviene en un círculo en muchas ocasiones de violencia, en otros de pobreza, en otros de embarazo adolescente, en la mayoría. Y las consecuencias que ha tenido esto en nuestro país no se hacen esperar y vienen desde las épocas de nuestros antepasados. Pero en algún punto había que ponerle coto a esto y ahora tenemos que trabajar quizás con la aprobación en el Senado y con la cultura del país, de que no solamente tengamos una ley, sino que para nosotros como ciudadanos esto no sea normal. Así mismo es. Y para lograr que eso no sea normal, nosotros tenemos que promover un cambio de cultura en el país. Nosotros tenemos que trabajar mucho con la educación de nuestras niñas, niños, jóvenes, adolescentes. Y está el tema del cambio de cultura, está el tema de la educación que incluye educación sexual y sobre todo está el tema de la pobreza, porque esa situación que tú describes de esas uniones de hecho que se dan con menores de edad y que una ley estamos conscientes que no es suficiente para solucionarlo, se dan en los quintiles más pobres de la sociedad dominicana. Y por eso la pobreza está estrechamente vinculada a esta tragedia social. Tenemos que trabajar políticas públicas integrales en educación, promoviendo un cambio de cultura y mejorando la calidad de vida de la gente. Nosotros tenemos que pensar en salarios dignos para el pueblo dominicano, cómo creamos y generamos empleo. Todo eso forma parte de la construcción de una sociedad de derechos garantizados para una población dominicana que al final es el objetivo y la función esencial del Estado, garantizar esa protección efectiva de los derechos de todas y de todos. Y quién es más importante que los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad, como lo son las niñas, los niños y las adolescentes. Por eso yo creo que este proyecto de ley, que tiene un peso importante, porque logrará, con su aprobación en el Senado, como esperamos que ocurra pronto, que ya no se den más matrimonios formales, pero tiene un peso simbólico también en la lucha para promover e impulsar todas esas políticas públicas necesarias para, como tú dices, evitar que estas uniones de hecho se den y establecer un régimen de consecuencias que se aplique. Yo celebro el anuncio hecho por el presidente de la República, de hecho, en nuestra presencia el pasado lunes en el Palacio Nacional, fuimos invitados en lo relativo a la conformación de un gabinete para la niñez y la adolescencia, presidido por la primera dama y coordinado por la presidenta del CONANI, Paula Disla, porque eso manda un mensaje en la señal correcta. Yo creo que tanto gobierno como Congreso... Perdóname que te interrumpa, ¿tú no crees que debió estar ahí involucrado quizás la fiscal de niñas, niños y adolescentes y la fiscal de violencia intrafamiliar o de violencia contra la mujer? Me parece que el decreto que crea ese consejo incluye representantes del Ministerio Público y si no lo incluyen creo que también deben formar parte. Vi el decreto y no lo vi. No lo vi. Porque sí se habló, y eso sí lo recuerdo. Pero yo creo que debe estar involucrado. Yo también. Sí se habló y lo recuerdo porque es una idea que planteé desde la campaña. En diversas entrevistas lo dije. La necesidad de establecer protocolos que permitan un intercambio de información entre los centros de salud públicos y privados y las autoridades del Ministerio Público. Porque exacto, cualquier ocasión que llegue una niña de 12, 13 años, a veces menor, embarazada a cualquier centro de salud,
debe establecerse un protocolo para que de manera automática e inmediata se le informe a las autoridades del Ministerio Público en su comunidad, en su municipio, distrito, donde sea que corresponda, porque existe un delito que debe ser investigado. No puede haber una niña de 12 años embarazada sin la existencia de un delito de acción pública. Exacto. Entonces, ese protocolo se mencionó y por eso estaba presente también el ministro de Salud Pública en ese día cuando se conformó el gabinete y se mencionó, y es algo que nosotros promovimos en la campaña y por lo tanto estamos en el deber ahora de apoyarlo. Y lo hemos dicho, que para ahora lo que toca, una vez este proyecto ya se ha convertido en ley, que hemos propuesto y que nos da mucha satisfacción que haya sido aprobado ayer de manera unánime por todas y todos nuestros colegas en la Cámara de Diputados, mandando así un mensaje claro a la Cámara de Diputados de cuál es el compromiso. En estos primeros 100 días mandamos un mensaje claro a la sociedad de que estamos comprometidos con legislar a favor del bien común y en defensa y asegurando garantizar derechos a los segmentos más vulnerables de la sociedad dominicana. Pero te decía que cuando se convierta en ley, ahora nos toca otro trabajo a los legisladores, que es el de vigilar y supervisar las políticas públicas y los programas para prevenir embarazos en adolescentes, para promover... Conseguir la educación en las escuelas. La educación sexual es importantísima en las escuelas. Incluso, no solamente para prevenir embarazos no deseados, pero también para identificar situaciones de abuso que se dan. Muchas niñas que no han recibido la educación sexual adecuada a su edad, a veces no son conscientes de que están siendo objeto de un abuso sexual. Entonces, para eso tienen que recibir una educación, para poder identificarlo y saber que deben denunciarlo. Entonces, todo esto es bien complejo, es una problemática que tiene muchas aristas y nuestro compromiso es darle seguimiento, y como presidente de la Comisión de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados, eso está en agenda. O sea, el primer paso es aprobar la ley, pero esa no es la meta. La meta es que nosotros podamos revertir las estadísticas que nos colocan en los peores niveles de la región en cuanto a uniones a temprana edad, matrimonio infantil, embarazos adolescentes, que truncan el desarrollo sobre todo de las niñas para que puedan ser entes productivos en la sociedad, ser autosuficientes, prepararse y no tener que depender de parejas que a veces le duplican la edad y que, como tú decías, Yulisa, suelen ser relaciones que terminan generando violencia. Y no podemos olvidar que el próximo miércoles se conmemora otro 25 de noviembre y es el 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal. Y a mí me parece sumamente simbólico que esta ley sea aprobada justamente tan próximo al 60 aniversario de quienes son el símbolo de la lucha a nivel internacional de la violencia hacia las mujeres. Nosotros suponemos, ¿verdad, Eduardo y Esteban, que para el 25 quizás ya haya pasado por el Senado? Es un poco pronto, porque los procesos legislativos no son tan rápidos de una cámara a otra. Yo desearía, ojalá por el 25 del próximo miércoles. Aún si no fuera para el 25, que cuando llegue, sea cuando sea, pero que no duerme el sueño eterno en ese proceso. Eso sí. Entonces, que no tenga obstáculos. Así es, y sabemos que allá hay senadores como Antonio Taveras, como Farideh Raful, que ya han hecho público su compromiso con este tema, y ambos, bueno, en el caso de Antonio preside la Comisión de Justicia, y Farideh también forma parte de esa comisión, así que esperamos que sean diligentes, sé que así será. Para que no cumpla, como tú decías, el sueño eterno. El sueño eterno, que no duerma el sueño eterno. La prohibición del matrimonio infantil, el matrimonio entre menores de edad, es un compromiso tanto político como social. Entonces, creo que todos podemos cifrar nuestras esperanzas en que el proyecto será aprobado. A mí se me ocurren dos preguntas. Una en cuanto al aspecto formal del proyecto y otra en cuanto al aspecto material. Te las presento ambas al mismo tiempo. La primera, no conozco el proyecto, no conozco el proyecto definitivo, no sé qué se aprobó finalmente, pero sí había notado en algunas discusiones que se concentraba mucho en el permiso que daba el Código Civil de casarse a partir de los 15 años. Pero me hacía falta también ver en la discusión la dispensa que daba la ley 659 sobre acto del Estado Civil, que se ha discutido muy poco. Eso en cuanto al aspecto formal. En cuanto al aspecto material, yo creo que te hiciste demasiada razón cuando dices, estamos cambiando la ley, pero sabemos que una ley no cambia la cultura y tenemos que tomar acciones materiales para que esto cambie. ¿Cuáles serían esas acciones concretamente? Bueno, en primer lugar, con lo que tiene que ver con el contenido de la ley,
fue enriquecida por la Comisión de Justicia. Fue mi primer proyecto de ley. Yo tenía 3 semanas siendo legislador cuando lo redactamos junto a mi equipo, que quiero felicitar y del cual me siento orgulloso. Teníamos apenas el 3 de septiembre, desde el 16 de agosto, unas 2 o 3 semanas en ejercicio, y hubo aportes en términos de forma de la Oficina Técnica Legislativa, de la Comisión de los colegas de la Comisión de Justicia. Y se incluyó el tema de la ley 659 en la comisión, se agregó. Y luego en el pleno también fue enriquecido el proyecto. O sea que ha recibido enmiendas desde que nosotros lo depositamos por parte de la comisión y por parte de todo el pleno de los diputados en el hemiciclo en el día de ayer. Yo mismo todavía no tengo en mis manos la versión final aprobada, porque fueron muchos los cambios que se introdujeron, sobre todo de forma, en el texto definitivo aprobado en el día de ayer. Y por lo demás, oye, hacen falta implementar planes y programas a muchos aspectos. Creo que hablé de alguno de ellos, para asegurarse de que se apliquen las sanciones correspondientes, los protocolos interinstitucionales de un organismo a otro para comunicar entre salud y entre Ministerio Público. En lo que tiene que ver para mejorar las condiciones de vida, yo me pregunto si los planes de asistencia social que en los últimos 20 años hemos visto que han sido impulsados por los gobiernos del PLD han sido exitosos. ¿Cuántas personas han salido de la pobreza en los últimos 15 años? ¿Cuántas personas ya no necesitan esa ayuda para poder llegar a final de mes? Yo creo que el éxito de esos programas se podrían medir en el sentido de que se pueda demostrar que hay personas que ya no la necesitan esa ayuda porque han podido salir adelante. Y lo que se celebra como un logro es cuando se añaden más personas dependientes de esos programas de asistencia social. Diferentes a esos que ya salieron, que no que ellos se quedan perpetuándose en un círculo de pobreza donde esa ayuda simplemente los hace más pobres. Claro, dependientes del Estado en lugar de ser de poder avanzar y ser autosuficientes. Entonces, por eso digo, hay que combatir la pobreza, y eso es un problema complejo que yo no te puedo venir aquí y decir la receta y la varita mágica. Pero nosotros tenemos que revisar y evaluar esos programas, ver cuál ha sido el resultado que han alcanzado, y tenemos aquí que hablar, yo creo, de nosotros decir, tenemos que pensar en cómo vamos a tener salarios dignos en la República Dominicana para todas y todos, cómo nosotros vamos a tener una seguridad social garantizada. Mira, porque es que la pobreza forma parte de este problema. ¿Entiendes? Entonces es muy complejo, pero también la educación sexual en las escuelas, adaptada a su edad. Todo eso son parte de esos aspectos de carácter material que tú dices, que yo entiendo que deben ser emprendidos y que nosotros estaremos fiscalizando desde el Congreso Nacional, desde la Comisión de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados. José Horacio, gracias por haber estado con nosotros. Siempre muchísimas un placer poder gracias a ustedes. Sigue igualito, no te me tuerzas. Sigue sometiendo proyectos de ley inclusivos, aunque ahí también hay que darle los créditos a la exdiputada Gloria Reyes, y a ella le mando un abrazo desde aquí, las gracias también, porque se preocupó y se sigue preocupando por el tema y otras infantil más, y adolescente. además de Gloria, bueno, Faride sabemos que también asumió ese tema. Y sé que Faride va a jugar su papel cuando llegue al Senado también. Magda Rodríguez, Lucía Medina, son diputadas que en el Congreso anterior asumieron esta bandera y que allanaron el camino para que nosotros el día de ayer pudiéramos en la Cámara de Diputados y hay que darle sus créditos. Hay que dárselo, así es. Que gracias a ti. Mil gracias. Pronto te traemos otra vez porque tú tienes que seguir tirando paqueticos, no se te olvide. Así será.